lo sé si me quedo en Cuba. En Cuba hay que cortar caña, pero es lo mío, es Cuba. Aquí no, aquí todo es paliar, recoger basura, fregar platos y aguantar las humillaciones de una partida pino que le hablan a uno en jerigonza, en chino, en ruso y en un idioma que ni uno entiende. Estás cansado de toda esta gente ya. Y la única ventaja es que uno le puede mentar la madre hasta el presidente y no le pasa nada a uno. Eso sí, no le tumbes $1 porque te mandan para la silla eléctrica, ¿eh? Cansado estoy, caballero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son imágenes de la película más importante que tiene el exilio cubano, según muchos entienden. Se llama El Súper. Hace 3 décadas se convirtió en un clásico que no muere porque evidencia las penurias de un exilio que para millones de cubanos ha sido desgarrador. Con nosotros está su creador, se llama Iván Acosta, que ahora comienza a imaginarse cómo va a ser el futuro de Cuba. ¿Será como una transición española limpia y sin memorias? ¿O habrá un pase de cuentas? Iván está con nosotros para explicarnos su próximo proyecto. Y también voy a tener una conversación con el señor Arturo López Levy, que es profesor de la Universidad de Colorado y quien tiene acceso a importantes intelectuales dentro de Cuba. Uno de los defensores de la carta al presidente Obama, que la semana pasada hizo gran furor en el corazón del exilio cubano. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Y bueno, ahí está con nosotros el profesor Arturo López Levy. ¿Cómo está usted, profesor? Directamente desde Denver, Colorado, investigador y profesor adjunto de esa universidad y que, como dije, sin duda que es un hombre que tiene la posibilidad de entrar en Cuba y de reunirse con altos intelectuales que son cercanos al gobierno del Raúl Castro. ¿Cómo está usted, Arturo? Es un gran placer estar en tu programa, María Elvira. El gusto es mío. El gusto es mío, lo estoy invitando y como le había prometido, vamos a tener un intercambio entre usted y yo en estos segmentos para poder discutir esa carta que, como usted sabe, salió la semana pasada de un grupo de notables y gente conocida e importante del exilio cubano que le están pidiendo al presidente Obama que suavice las sanciones en contra de la isla de Cuba. Entonces, la pregunta ya que usted, que yo sé que está muy de acuerdo con esa sugerencia al presidente Obama, vamos entonces a hacer preguntas puntuales para poder cubrir un extenso cuestionario que hemos preparado. La primera es, ¿por qué hay que suavizar diferentes sanciones o diferentes restricciones que hay en este momento económicas al gobierno de Cuba, sabiendo que es un gobierno que ha concedido pocas y ligeras permisos económicos al pueblo cubano? ¿Por qué hay que hacer mucho ahora cuando el gobierno cubano ha hecho poco? Usted me dice. Bueno, déjame decirte, María Elvira, yo creo que la carta es un paso en la dirección adecuada, aunque desde mi perspectiva habría que llegar mucho más lejos, porque se trata de una política que se ha aplicado hacia Cuba, que ha sido no solo contraproducente, sino también que es considerada ilegal por las Naciones Unidas. Claro, pero yo le estaba preguntándole puntualmente por qué hay que hacerlo ahora cuando sabemos que el gobierno de Cuba ha concedido económicamente pocos pasos a su población. ¿Por qué ahora es una buena idea? ¿Por qué? Yo creo, primero hay que hacerlo, como te decía, porque es ilegal y eso deteriora el prestigio de los Estados Unidos en el mundo. Pero también, ya para ir a lo concreto de lo que tú me preguntas, ¿qué ha pasado en Cuba? Yo creo que sectores importantes dentro del establishment norteamericano se han dado cuenta de que el costo de oportunidad de mantener esta política es todavía mayor ante los cambios importantes que están teniendo lugar en la isla. Tú le dices que son menores, pero yo te puedo decir desde una perspectiva dinámica que desde el año 2009 hasta el año actual, el número de trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, creció de 160.000 a más de 450.000 entre los nuevos empresarios y sus empleados. Pero vamos a quedarnos ahí. Usted me ha dado dos ideas. Ante todo, que es ilegal. Es ilegal, espérese, pero para ir tema por tema. Usted me dice que es ilegal, que las sanciones establecidas en contra de la isla de Cuba por los Estados Unidos es ilegal. Los Estados Unidos pueden establecer las sanciones que ellos quieran y hacer negocio con el país que quieran, ¿sí o no? Así que ilegal no es.
Puede ser no ético, puede ser no moral, pero no es ilegal. ¿Me equivoco? Sí es ilegal dentro del derecho internacional, porque las fuentes del derecho internacional incluyen las resoluciones de las Naciones Unidas y de los organismos multilaterales regionales. Pero eso no significa que los Estados Unidos se tienen que regir por eso que la comunidad internacional le está sugiriendo que haga. ¿Me equivoco? La ley internacional dice que sí. La ley internacional dice que sí. El capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas dice que las sanciones deben ser multilaterales y aprobadas por esos organismos. Estados Unidos lo que pasa es que es un país poderoso y está haciendo eso a contrapelo del derecho internacional. La OEA, no la OEA de ahora después de Chávez, la OEA de los años 90, en el año 96, condenó la ley Helms-Burton, todos los estados de la OEA. Pero ya nos estamos apartando. La OEA puede... ¿Por qué es ilegal? Y le estoy poniendo esto. Las Naciones Unidas llevan 20 años en las cuales apenas 2 países votan a favor o en contra de la resolución que dice necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero. Pero Arturo, también es verdad que las naciones, si esto es así, también es verdad que las Naciones Unidas le han pedido a la isla de Cuba que abra y que respete los derechos humanos y tampoco lo hacemos. Entonces, pero vamos a dejar eso al lado, vamos a ir puntualmente porque si no, 3 horas podemos estar discutiendo. Usted me está diciendo, dice la carta, que hay que ayudar a aquellos que son empresarios independientes. Dígame qué empresario es independiente en Cuba. Por ejemplo, algún empresario puede importar, un empresario, por ejemplo, que vive en Marianao, puede exportar los zapatos o los tabacos que haga o las tijeras para que se vendan en Hialeah sin pasar por el Estado. Mira, María Elvira, de nuevo te insisto que tu visión sobre Cuba es una visión estática y no una visión dinámica. Ya te empecé por decir que desde 2009 hasta ahora ha aumentado ese número de empresarios. Las autonomías, las capacidades de los empresarios cubanos también han ido aumentando. Está muy bien, pero quédese ahí. Yo le pregunto en particular, que es una de las sugerencias, si puede importar y exportar. Como acceso al comercio exterior. Y esos conceptos no son equivalentes. Yo quisiera que hubiera acceso al comercio exterior. Y en una perspectiva dinámica podemos esperar que eso pueda pasar en el futuro. Pero lo que eso no puede negar es que hay una dinámica de aumento de autonomía en esos empresarios de lo que era el modelo en los 90 a lo que es ahora. Y quédese ahí, y algunos consideran que es verdad, que hay más autonomía, hay que 500,000 de lo que se llaman los cuentapropistas, pero la pregunta es, y ese cuentapropista ahora la autonomía que tiene es mayor que en los 90, usted tiene razón, pero la carta le pide que ese cuentapropista pueda exportar e importar, y la pregunta a usted es, ¿el Estado cubano se lo va a permitir? Bueno, eso es un tema que hay que poner sobre la mesa. Yo creo que hasta ahora eso no estaba permitido. Vamos a ver ahora cuando eso se plantee y si el presidente, usando sus prerrogativas presidenciales, que son numerosas para moverse en esa dirección hacia una normalización de relaciones con Cuba, si el presidente toma esas medidas, yo creo que se pone sobre la mesa de una negociación entre Estados Unidos y Cuba la posibilidad de ese tipo de apoyo al sector empresarial. Pero fíjense, espérese, vamos a hacerlo más simple su lenguaje. Usted me dice que se pone sobre la mesa. Quiere decir que los Estados Unidos le dicen al gobierno de Cuba, yo permito que usted importe, permítele a la señora que está cosiendo y bordando manteles que los importe y los venda en Kendall. Eso es lo que usted me dice. Y que entonces, ¿qué pasa si el gobierno, qué pasa si es una negativa? Es la pregunta. Bueno, mira, ¿O positiva? La política comercial de cada país es una prerrogativa soberana. Claro. Todos los países tienen medidas proteccionistas, tienen regulaciones, tarifas, todo eso. Lo que sí, hasta ahora eso no era una posibilidad. Y es un elemento positivo si el presidente, porque aquí estamos hablando de algo hipotético, una carta no es una acción del presidente, si el presidente toma esas medidas dentro de un contexto de avance hacia una mejor relación entre los dos países, yo creo que el gobierno cubano debería reconsiderar eso. Ahora, eso es una prerrogativa soberana del gobierno cubano. Vamos a ver hacia es correcto, como también es una prerrogativa soberana del gobierno de los Estados Unidos mantener un embargo que no necesariamente hay que estar de acuerdo con él o no, pero tiene la prerrogativa el gobierno de Estados Unidos de mantenerlo. Vamos entonces a la próxima. Siempre y cuando no envuelva a terceros. Es decir, no debe haber una cláusula del 10% que impide el comercio con Cuba de productos de otros países que tengan el 10% de componente norteamericano, que no haya sanciones a terceros
por envolverse en transacciones económicas, comerciales y financieras con Cuba. Pero ese tercero tiene entonces la posibilidad o tiene la prerrogativa de no hacer negocio con los Estados Unidos. Pero vamos a dejar eso a un lado. Vamos entonces a Giovanni Sánchez, por ejemplo. Solo con los Estados Unidos, solo con los Estados Unidos. No estamos hablando de que hacia Cuba haya un bloqueo militar, pero tampoco es un embargo en el sentido tradicional del término. Por lo cual, como te decía al inicio, hay elementos de ilegalidad e inmoralidad, porque incluso las sanciones no deberían incluir ni comida, ni medicina, ni nada, y deben incluir, según el derecho internacional, análisis periódicos sobre el efecto en la población vulnerable. Ya se puede vender. El embargo comercial en contra de la isla de Cuba tiene muchos huecos. Pero bueno, vamos nuevamente, si nos quedamos en eso, perdemos mucho tiempo. Volvamos a la carta. Le voy a dejar con esta inquietud y cuando regresemos usted me la contesta si tiene un poco de tiempo. ¿Qué pasa entonces con Giovanni Sánchez? Sabemos que la bloguera es conocida, se reunió con el vicepresidente, quiso hacer un periódico virtual que no sabemos cuánto dinero va a poder sacar de él y a las 4 horas le bloquearon el famoso periódico. ¿Por qué? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede pedir que se le dé concesiones económicas al gobierno de Cuba cuando ese gobierno está bloqueando a una bloguera? Le dejo con esa. No me la contesta ampliamente cuando regresemos con el señor López Levy. Como digo, es un intelectual cercano a otros intelectuales conocidos y reconocidos dentro de la isla de Cuba, hablando de la carta que le envían cerca de 50 notables del exilio al presidente Obama diciendo es hora de acercarse al gobierno de los Castro. Ya regreso. Cruceros Carnival volvió a rescatar balseros que se encontraban a la deriva. En esta ocasión la nave Carnival Victory, que navegaba hacia la isla de Cozumel, rescató a estos 2 individuos, aparentemente cubanos, quienes viajaban en la rústica embarcación. Los balseros, de aproximadamente unos 40 años, fueron trasladados a un buque de la Guardia Costera. Los funcionarios sospechan que los hombres sean inmigrantes, pero no pudieron confirmar si procedían de Cuba u otro lugar. En lo que va del presente año, cruceros de la empresa Carnival han rescatado más de 100 cubanos que han intentado escapar de la isla. El Carnival Paradise recogió 24 cubanos a principios de marzo. A fines de este mes, el Ecstasy, en camino a Bahamas, rescató a 41 balseros que estaban a la deriva en una pequeña embarcación rústica. Recientemente, el Carnival Dream recogió a 39 personas procedentes de Cuba. La alta frecuencia de estas operaciones de salvamento está dada por la coincidencia de las rutas de los cruceros y los balseros. Bueno, y continuamos con el señor Arturo López Levy, que es analista político, además investigador y profesor adjunto de la Universidad de Denver en Colorado, y que tiene acceso, como digo, no solamente a entrar en Cuba, sino también poder hablar con intelectuales cercanos al gobierno de los Castro. Seguimos con usted, Arturo. Entonces, lo que le dije de Giovanni. Mientras que los hace lucir mal el gobierno de Cuba, al cerrarle a las 3 horas a la bloguera Giovanni, que es tan conocida, ahí está en pantalla. Entonces dígame, ¿cómo se justifica? Ábreme la economía, pero dámele poco acceso a los disidentes. ¿Usted cómo se puede justificar esto? Mira, María Elvira, algo que te quería decir sobre la carta en cuanto a lo que me dice del contexto. Recientemente el periódico Los Angeles Times publicó un artículo del intelectual cubano Rafael Hernández que explica, entre otras cosas, por qué la coyuntura que justifica una carta como esta o un cambio de política hacia Cuba está presente en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, en la propia dinámica con Cuba. Arturo, da lo mismo lo que digan los intelectuales cubanos. Vamos a hablar de eso ahora, pero hablemos de Giovanni para entonces ir a lo que usted me dice de los intelectuales. ¿Por qué hay que bloquearle a Giovanni, que puede ser una más, mientras que sabe que hay un grupo de 50 exiliados que están pidiéndole a la Casa Blanca suaviza la mano? No es un bad timing. Son 50 exiliados, no son 50 exiliados. Bueno, perdóneme, son un grupo de exiliados notables y otro grupo de norteamericanos que han estado relacionados con la política de Estados Unidos hacia Cuba. Pero es que el timing es malo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se justifica? No, primero yo creo que es importante mencionar que ahí están el ex director nacional de seguridad, John Dimitri Negroponte. Volvemos a Giovanni, después vamos a hablar de eso. Ya después voy a decir quiénes son.
¿Quiénes son los que firmaron la carta? ¿Por qué a Giovanni hay que a las 4 horas bloquearle el periodiquito que hizo, que en realidad no sé cuánta economía va a poder sacar de él? Te digo del caso de Giovanni, lo siguiente, mira. A mí me parece primero que hay que decirte que tengo entendido que ahora, yo no he estado en Cuba, pero me han dicho que ya el website es accesible en Cuba. Sí, es correcto, así es, ya lo volvieron a subir y no se metieron con él, pero no importa, ya la publicidad salió que a las 4 horas lo tumbaron. ¿Por qué? En mi opinión, eso fue un error de los que lo hicieron, sobre todo porque políticamente hay una realidad. La sociedad cubana es plural. En el caso de Giovanni Sánchez, ella es parte de esa pluralidad y en términos hasta políticos, su poder de convocatoria a lo interno en Cuba es muy reducido. Y eso está muy bien, pero eso hay que dejárselo a que el cubano interno la quiera conocer o no. Diga. Esta idea, porque yo creo que, entre otras cosas, además no solo es reducido, sino que está mermando. Bien. Porque durante su gira, ella mantuvo posiciones ambivalentes ante esa política contraproducente, ilegal e inmoral que es el bloqueo, y también llegó a decir que Cuba debía seguir siendo incluida en la lista de países terroristas. Bueno, pero esa es la opinión de ella y nosotros la respetamos como respetamos la suya, por eso le damos este espacio. Algo que hasta técnicamente hay un cable del 27 de febrero. Pero no me hable de Giovanni. Sabemos que su posición, pero no perdamos tiempo en hablar de si la posición de Giovanni es buena o no. Hay un cable de Wikileaks del 27 de febrero del 2009 desde la sección de intereses de Estados Unidos que dice que en Cuba no hay ningún peligro de amenaza terrorista para los Estados Unidos. Pero Arturo, ella, Estados Unidos, estaba diciendo... No estamos ventilando aquí si la posición de Giovanni es correcta o no. Ella, dentro de una democracia, tiene derecho a sus errores. Muy bien, déjala ahí. Yo lo que te estoy preguntando, y usted tiene el derecho al suyo, por eso le estoy dando este espacio para que usted me explique. No me hable de los Giovanni, hábleme de lo que dicen los cubanos. Vamos entonces, dígame que quiero ir a la ley de inversión extranjera, no a Giovanni. Usted me pregunta sobre el acto de censurarla y yo le digo que no fue un buen acto y mi opinión no es una política producente, y me parece que es un ejemplo de que alguien pensó que aquellos que lo habían hecho desde una perspectiva errática, que en este momento tiene acceso. Punto hecho. Vamos a la ley de inversión. Punto hecho con Giovanni, muy bien. Vamos entonces a la ley de inversión. La ley de inversión, el puerto del Mariel. Sabemos que los cubanos quieren atraer, y lo han dicho, el gobierno de Cuba quiere atraer inversión extranjera. Muy bien, esa inversión extranjera que debe ir destinada al puerto del Mariel. Y sabemos que hay una nueva ley de inversión extranjera que acaba de salir hace un mes. Hay una parte de la inversión extranjera que no me gusta mucho, le voy a decir cuál es y quiero su opinión. El hecho que el cubano no puede alquilar o no puede vender o no puede regalar sus servicios a ese extranjero que viene a poner una fábrica. Tiene que pasar por el Estado. ¿Por qué es eso? Bueno, a mí me parece que eso es parte de la legislación interna. Es una legislación que yo no considero óptima. A mí me parece que sería bueno que en eso se avanzara y se permitiera la libre contratación a través también de sus propias, de agencias empleadoras o a través de la libre contratación. Pero de nuevo te reitero, María Elvira, sigues con una visión estática, cuando en realidad si tienes una visión dinámica, verías también tanto los defectos como los avances importantes que tiene esta ley. Dígame dos. No, yo no tengo ningún problema. Puede ser que yo no tenga la realidad, pero por lo menos sí tengo el interés de que usted nos explique si es que mi punto y mis preguntas no son las correctas. Por eso le estoy dando esta oportunidad. Dígame, ¿cuáles son dos puntos que nosotros debemos saber que no estamos viendo dentro de esa ley? Mire, en el caso de los cubanos, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que hay una posibilidad de empleos grandes para los cubanos allí. Segundo, al crearse la zona especial de Mariel, permite algo que ocurrió en otras experiencias como China y Vietnam con las zonas económicas especiales, que es circunventar o curviar lo que son los cuellos de botella y los problemas que se arrastran de la herencia de una economía de comando. Y hay menores impuestos, una posición más flexible en torno a la propiedad privada, una posición más flexible de apertura a la inversión extranjera, el propio pago, el porciento de pago a los trabajadores. No, yo creo que son
cosas que son avances. Y eso está muy bien que decía ahí, son avances. Usted me dice, sí, todas las cosas que están mal y yo puedo estar de acuerdo con muchas de ellas. Ahora, lo que yo creo que hay que tener una visión dinámica y de pensar ante esos cambios cuál es la política correcta, que es lo que es el debate aquí. ¿Cuál es la política norteamericana correcta? Y a mí claro, me parece... pero y está muy bien, y eso es cierto, y fíjese, le voy a poner una placa de uno de los grupos del exilio que no están de acuerdo con usted sobre esta carta que acaba de recibir el presidente Obama, que dice, déjeme solamente mostrarle, más dinero, fíjese, usted me va a contestar a esta aseveración que yo le voy a hacer. Según dice el Directorio Democrático Cubano, que usted no está de acuerdo con ello, lo sabemos. Fíjese lo que dice, más dinero para el régimen de Cuba significa más represión para la resistencia interna y los defensores de los derechos humanos en Cuba. No puede haber un cambio económico sin libertad política. Entonces, le pregunto, sabemos que la economía cubana está en un 80% en manos de diferentes grupos, muchos de ellos que se llaman Gaeta y Gaeta y otros, y que esas holdings o esas compañías están en manos de los militares. La pregunta es, ¿todo este beneficio económico no va a caer en manos del gobierno para entonces aumentar aún más la represión para la resistencia? Dígame dónde me equivoco. María Elvira, primero que todo, yo no sé de dónde sacas ese dato de que el 80% está en manos de los militares. A mí me parece que ese dato es exagerado. Hay un grupo importante de compañías cubanas que no están en manos de los militares. Que hay un importante componente... Hay estudios en los Estados Unidos, Arturo, que dicen muy bien que las grandes compañías en Cuba, que son todas del Estado, están en manos de los militares, sobre todo en manos del señor López Calleja, que sabemos que es el yerno de Raúl Castro. Pero más allá no importa, sabemos que están en manos del gobierno. Ahora, dígame qué usted piensa sobre que este dinero va a ir para el aparato represivo para seguir coartando a los que hablan diferente. ¿Qué me dice usted sobre eso? Primero, yo creo que el dinero que llegue al gobierno, parte de ese dinero va a ser usado para defender el poder político que existe ahora. Y está claro que el programa de los lineamientos económicos y sociales del sexto Congreso del Partido habla de una apertura económica, habla de importantes liberalizaciones de tipo político, como es la reforma migratoria, pero en ningún momento se cuestiona la permanencia del unipartidismo. Parte de ese dinero va a ir al mantenimiento de ese sistema, yo creo que sin duda. Ahora, eso no quiere decir de que las dinámicas dentro de ese sistema no mejoren las condiciones de derechos humanos dentro del país. Te pongo tres ejemplitos bien sencillos. Hay tres derechos sí, que son multiplicadores de otros derechos que han mejorado sustancialmente en los últimos 3-4 años y ha sido reconocido así por las organizaciones de derechos humanos más importantes. Dígame el primero. El derecho de viaje. El derecho de viaje. Ahora es el más derecho fácil. de viaje, pero siempre el gobierno se reserva el derecho a no permitir que esa persona salga, ¿no es así? Y que esa persona no entre. Como yo, por ejemplo, que no me dejan entrar. Es muy irónico que hoy sea más fácil para un ciudadano norteamericano viajar a los Estados Unidos que para un ciudadano norteamericano viajar a Cuba. Es más fácil para un ciudadano cubano venir a los Estados Unidos por las restricciones que le impone el gobierno cubano que para un ciudadano norteamericano ir a Cuba legalmente. Eso es una cosa irónica. Eso está muy bien, pero eso son las leyes de los Estados Unidos. Vamos a no discutir a los Estados Unidos, discutamos a los cubanos, después hablamos de los gringos. Si hablamos de derechos humanos, vamos a tener una visión global del tema. Segundo derecho, el derecho a la propiedad privada. Es sabido que el derecho a la propiedad privada es un derecho multiplicador de derechos, porque otorga autonomía a cada una de las personas que son capaces de tener mayor poder de potestad y la posibilidad de crear un negocio, la posibilidad de regular su propio trabajo, su horario, etcétera. Y no es solo, te digo, con el sector cuentapropista, estamos hablando también del sector cooperativo. Que en ese sentido usted me dice ahora que el cubano puede comprar una casa, lo que usted me está diciendo, ¿correcto? Que el cubano puede comprar una casa. Puede tener su negocio, puede participar en una cooperativa donde el grupo de los participantes son los que toman las decisiones económicas más importantes. ¿Y tienen el título de propiedad? Porque también el título de propiedad es muy importante en una... Sí, y es un avance sin entre duda. la granja estatal o la cooperativa tradicional a lo que tenemos ahora con el decreto 259 de la entrega de tierras, donde el usufructo le permite al usufructuario tener control sobre su producción. Y último, pero no menos importante, es los avances en el derecho de la libertad religiosa, donde también
reconocido por los principales líderes de las comunidades religiosas cubanas, las organizaciones independientes más importantes de la sociedad civil, como es la Iglesia Católica, el Consejo de Iglesias Protestantes, la comunidad hebrea, los musulmanes. En toda esa área hay un reconocimiento de que el gobierno se ha retirado y siempre con vigilancia, porque los cristianos evangélicos se pueden reunir hasta un cierto número. Cuando ya se excede, se acabó la fiesta. Pero muy bien, hay avance, lo que usted me dice, hay avance en esas tres, en la propiedad, en la religión. ¿Y cuál fue la primera? Bueno, le dije de los viajes, que es muy importante. Ay, los viajes, claro, los viajes. Ahora le pregunto, vamos hacia el gobierno, hacia el modelo chino, quiero decir, ¿usted estaría de acuerdo en que Cuba tuviera un modelo chino en las próximas décadas? Mire, yo creo que el paradigma internacional es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y que el gobierno de Cuba lo sigue muy al pie de la letra. Y hacia allí deberíamos movernos. Ahora, claro, yo creo que los pasos que se están dando tienen todavía limitaciones importantes hacia ese paradigma, algunos justificados a partir de la política de acoso que se tiene desde fuera contra Cuba. Y eso. Pero yo le pregunté algo sencillo. El modelo chino, ¿usted considera que es un buen modelo para la isla de Cuba en las próximas décadas? ¿Sí o no? Bueno, déjame decirte, dígame. Yo creo que si en Cuba, en el área económica, no por ejemplo en el tema de la libertad religiosa, porque Cuba yo creo que ha avanzado más en el tema de las libertades religiosas que China, yo creo que si en el área económica Cuba llegara a adoptar un modelo de economía de mercado del tipo de la que tiene China, eso sería un gran avance, no solo económico, sino también en temas... ¿Y por qué no se atreven, por qué los grandes jerarcas no se atreven a soltar la mano económica y mantener la mano política? ¿No se atreven ni a eso? No, yo creo que en eso nuevamente me parece que hay que informarse mejor. En Cuba está pasando que en la mano económica la han estado soltando. De a no poquito. Tanto como usted quisiera, no tanto como lo que quisiera yo. ¿Y quisiera usted también? Que se abriera más la mano económica. Claro que sí, me parece. Además lo he expresado en varios artículos y en cosas de ese tipo, al punto que en ocasiones he sido cuestionado por algunos de los de la línea esa errática que yo creo que tuvieron que ver con el cierre del blog de Giovanni Sánchez, a propósito que parece por un solo día o algo por el estilo, pero que esas personas no simpatizan con cambios de ese corte, que yo creo que le darían mayor sostenibilidad a un programa nacionalista, que es lo que a mí sinceramente me preocupa más importante. Yo tengo una identidad. Programa nacionalista. Se me acabó el tiempo, pero cuando usted regrese a la ciudad de Miami, yo lo voy a invitar para que se siente aquí conmigo durante una hora completa y me explique qué es lo que es el programa nacionalista. Porque es que todos somos nacionales, ¿no? La ciudadanía cubana, que eso es lo más importante, yo creo, es el primer derecho en la Declaración Universal en los convenios de derechos humanos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y ese es el que estamos buscando para la isla de Cuba, pero creo que con un solo partido está un poquito difícil llegar a esa meta, pero nada, le agradezco, Arturo, por haber estado con nosotros. Que se respete a Cuba y que entonces a la larga haya un sistema multipartidista. Y que Cuba respete a sus ciudadanos, ¿no le parece? Pero hay que respetar las dos cosas. Muy bien. Sobre todo a partir del derecho internacional. El derecho internacional Vamos entonces a dejarlo ahí porque se me acabó el tiempo. Le agradezco mucho nuevamente y cuando esté en la ciudad de Miami, siempre bienvenido para poder discutir estas ideas. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Y cuando regresemos, está entonces con nosotros el hombre cuya obra sirvió de inspiración a una producción cinematográfica que algunos consideran fue la más importante del exilio cubano. Y el presidente Obama anuncia que muy pronto las tropas norteamericanas van a dejar de combatir en Afganistán. Ahí está el presidente, ya regreso. 2014 es un año crucial. Junto con nuestros aliados y el gobierno afgano, nos hemos puesto de acuerdo que este va a ser el año en que concluiremos nuestra misión de combate en Afganistán. Es un año de transición política para este país. A principios de esta primavera, millones de afganos votaron la primera parte de la elección presidencial, desafiando las amenazas para determinar su propio destino. Y en poco más de 2 semanas van a votar por su próximo presidente. Y Afganistán verá su primera... Vieja.
¿Cuándo, Ramón? Mi viejita. Hace una semana que la enterraron. Mi vieja se ha muerto y no la pude ver morir. Bueno, es una escena que a muchos cubanos y también latinoamericanos les ha tocado vivir, el drama del exiliado cubano contado en la película que se llama El Súper. Quizás la producción cinematográfica más importante realizada por exiliados cubanos entre Nueva York y Miami, y que se inspiró en la obra del dramaturgo Iván Acosta, quien está esta noche aquí a mi lado para contarnos esta historia en primera persona. Un gusto tenerlo en este programa. Sabemos que El Súper, cuando yo era un poquito más niña, mi padre me llevó a verla y sin duda que es una película que hizo llorar a muchos porque les recuerda las heridas. Muchas gracias por estar con nosotros. El año pasado cumplió 35 años y se puso en el Cinema Tower y en FIU, y estábamos celebrando el 35 aniversario porque la restauraron y ahora está en alta definición. O sea, está digitalizada. Y sí, como dices tú, sigue vigente, se sigue viendo y la siguen poniendo en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Usted, leí que usted nunca pensó que iba a tener este gran éxito, que usted se inspira en el cubano común y corriente, pero no solamente esta película tocó a aquella generación, sino también a esta, a los que se llama la generación de los balseros, a mucha de la gente que me está mirando, porque esas penurias también las tienen que pasar ahora. No solamente los balseros y los cubanos y las personas que vinieron por el Mariel, sino también los latinoamericanos que se tienen que enfrentar a esa realidad, sobre todo en Nueva York, que es donde yo he estado viviendo todo el exilio. Es algo que la gente se identifican y por eso es que la película, 35 años después, la gente la siguen viendo, se siguen identificando y en escenas que aparecen lloran, ríen, como si fuera una película que acaba de ser distribuida por una compañía grande distribuidora de cine, ¿no? Déjeme mostrar otro fragmento cuando es la relación entre los padres y los niños que ya se crían aquí. Adelante, señor director. A mí no me van a llevar para Miami. Usted va donde nosotros vayamos, ¿ok? I haven't lost anything. Háblame en español, Yo Aurelita. no he perdido nada en Miami. Bueno, Roberto, viejo, déjala. Mira, tú, Aurelita, cállate, mija, porque tú no tienes ningún respeto por nosotros, ¿sabes? Ay, pero yo y mis 18 años, mis opiniones. Tú eres una niña, Aurelita. Tú no te das cuenta de eso, Aurelita. Eres una niña y tienes que hacer lo que nosotros querramos, ir a donde nosotros querramos, Claro, ¿ok? hija, claro. Te quiero sacar de aquí porque esto es una basura, esto no sirve para nada. Claro, lo de siempre, ¿no? De que los hijos ya, bueno, se establecen, les gustan, dígame. El Generation Gap. Sí, bueno, eso es muy típico, sobre todo con las familias cubanas que vivían más en el norte que acá. Y lo que el Súper plantea es esa realidad, esa diferencia de la juventud que no entiende los sufrimientos de las personas mayores o no la quieren entender, ¿no? Eso fue lo que sucedió en esta escena en particular. ¿Cuál es la magia de la película? Cuando usted la ve después de 35 años, que el impacto que causa en la psiquis del exilio, cuando usted tiene que analizar, ya que usted que es el que la escribe, sí. ¿Dónde usted ve que está el genio? ¿Dónde está el gran momento? En la realidad que presenta. O sea, es ficción, pero es una ficción basada en la realidad. El sufrimiento que pasamos los cubanos que llegamos hace X cantidad de años. Por ejemplo, yo llevo 50 años viviendo en la ciudad de Nueva York. O sea, yo soy un cubano neoyorquino, ¿ve? Y nunca he regresado a Cuba, siempre he tenido deseo de volverla a pisar, pero en mi caso particular y personal nunca he regresado por las razones que obvias, ¿no? Claro, porque usted es el exilio histórico, ¿no? Que es yo soy del exilio histórico y yo me fui ola. de Cuba por una razón que todavía está ahí. Y entonces no he encontrado la puerta abierta para reentrar. Si usted quisiera entrar, ¿le permitiría al gobierno de Cuba volver a la isla? Pasó algo...
a mí yo no creo que me lo permitirían por varias razones. Por esta película sobre todo, ¿no? Por esta película. No, ahora te voy a decir algo de esta película. La obra de teatro ha sido publicada en Cuba el año pasado. La publicó una editorial que se llama Alarcos. Bien. Pero lo más interesante es que la obra la publican con la dedicación. Y la dedicación dice, yo dedico esta obra a los 9 millones de presos en Cuba. Y la publicaron así. ¿Es un error? No, ¿No? la publicaron así y me asombró de que la publicasen de esa manera. Entonces la Universidad de La Habana la leyeron con 300 estudiantes presentes y creo que está hasta en YouTube la lectura de la obra. O sea, eso fue muy interesante. Pero yo por motivo que he estado siempre involucrado en política, en pro de los derechos humanos de Cuba y todo eso, pues me tienen persona non grata. Déjenme mostrar otro fragmento del súper. Adelante. Vamos, vieja. El día trabaja en la factoría y por la noche súper. La gente vive como animales, chica. Además, que ellos piensan quedarse aquí para toda la vida. Hey, ¿nosotros qué? ¿Vamos a regresar a Cuba cuando caiga Fidel? Claro que sí. Cuando caiga su tierra me largo yo de aquí. Como dice el chistecito ese, Nueva York, tierra de frío y trabajo. Aquí te dejo mi abrigo que yo me voy para aquí. Ah, bueno, para Cuba serán ustedes porque yo de aquí no me muevo. Bueno, esto es 35 años, el gran logro de Iván, y ahora vamos entonces a hablar en el próximo segmento cómo usted está escribiendo o está pensando que podría ser la Cuba del futuro en esta nueva obra que se llama Punto X. Cuba.x. Punto X. Sí. Y entonces ahí me va a explicar qué es lo que pasó. Esto va a ser, bueno, todos nos preguntamos, ¿cómo va a ser la gran transición? ¿A la española o con el pase de cuenta? Y usted me va a decir de acuerdo a su última obra. Los dejo también con un mensaje muy importante. Ya regreso. Hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor Neil González, que es un experto en accidentes. ¿Cómo está usted, Neil? Bien, gracias, un gran gusto de estar aquí. El gusto es nuestro. Fíjense, ¿quién es el que tiene el derecho a reclamar cuando hay un accidente? Esa persona que es víctima del accidente, el que no lo ha causado, el que le vino eso arriba sin él esperarlo y ha tenido pérdidas. Y tiene el derecho que todas esas pérdidas sean compensadas por el culpable. Y si el reporte policial que se llevó a cabo inicialmente no está a favor suyo, ¿qué pasa? Bueno, no. Ese reporte simplemente puede contarse para la constancia que hubo un accidente. Cualquier decisión del policía de quién era el culpable es una decisión que no es válida porque él no lo vio. Él simplemente ha tomado la frase de una persona contra la otra y ha hecho una decisión quién dijo la verdad o quién dijo la mentira. No es válida en una corte, no es válida delante del jurado. No se autodescalifique, venga a vernos. Eso es una información muy importante. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia legal cuando uno acepta la oferta inicial de un abogado? ¿Qué pasa? Nunca la oferta inicial. La oferta inicial siempre es bajita, siempre es muy poco dinero. Al revés, usted lo que tiene que tener es un abogado al lado de usted para que sepa el valor de su caso de verdad. Si es poco, pero si es mucho, es mucho. Dígame la famosa frase de los $10,000 que escuchamos tanto cuando hay un accidente. ¿Eso qué significa? Eso nada más que ocurre cuando hay un accidente de automóvil y ese es el PIP, su seguro de PIP, que está para cubrir los gastos médicos que usted ha tenido por el accidente. Ese no es $10,000 en su bolsillo. Muy bien. ¿Dónde se comunican con usted para hacerle más preguntas? 786-924-0999. ¿Por qué no me llaman? Y si lo llaman, el mejor trato, el mejor servicio, el mejor precio para la gente referida por este programa. Personalmente se lo doy. Así me gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Esto, estamos en el 2020. La dictadura de los Castro terminó. Según expertos analistas, el régimen militar comunista de Cuba creó varias zonas secretas de contingencia o refugios, cuyas coordenadas se han borrado oficialmente del mapa. Uno de esos refugios se llama Punto X y está localizado en la Sierra Maestra. Y esa es la trama de la nueva obra de teatro que ha devuelto a este señor
a la ciudad de Miami, a Iván Acosta, como dije al principio del programa y en el último segmento, es el creador sin duda de una de las películas más legendarias, más conocidas del exilio, El Súper. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ti por tenerme aquí. Hábleme entonces de estos puntos X. Fíjese, muy interesante porque usted está viendo que hay un pase de cuentas, ¿no es así? De la misma manera que usted creó El Súper con las penurias del exilio, ahora es las penurias de los militares. Es una obra de teatro, por lo tanto es ficción, ¿no? Pero Bien. es ficción basada en la realidad, como esto de que hay puntos, varios puntos X a través de la isla que fueron creados por el aparato militar. En la obra, este ex comandante del régimen está escondido, esperando que lo saquen. Unos contactos que él tiene con otros gente de Latinoamérica que lo vienen a rescatar para llevárselo, porque ya el régimen terminó y lo están buscando para rendir cuentas. ¿Quién lo está buscando? Agentes de una comisión de los derechos humanos, buscando gente que han violado los derechos humanos. Usted me está diciendo que yo estoy infiriendo entonces que según su nueva obra hay una comisión de la verdad o una comisión de notables que está buscando a todos aquellos que dieron palo. ¿Eso es lo que usted me dice? Sí, y en la obra, Sí, que lo ahora está buscando es mucho más joven que el comandante Eulalio. La obra está el comandante Eulalio, que representa la represión, Yari, que es su compañera, amante y hasta secuestrada, que está ahí, que representa al pueblo cubano. Bien. Y el que lo está buscando, que es la nueva generación, que lo está buscando porque cree de que hay que rendir cuentas. No para llevarlo a paredones ni nada de eso, pero para llevarlo a juicios legales, donde él lo juzguen y hay una parte en la obra que ella dice, bueno, y al que a hierro mata, a hierro muere. Y él dice, bueno, no necesariamente, pero tiene que haber justicia. Entonces usted está buscando como una tercera vía. No es el pase de cuenta, no es la transición española donde es borrón y cuenta nueva. No, la justicia. Es justicia. Sí. Y esa justicia está compuesta por cubanos, de acuerdo a su nueva obra. En este caso, él es cubano, el que está cazando a este individuo que está escondido en el punto X. Sí. Y esa comisión, según usted abunda en la obra, está compuesta por cubanos o cubanos por extranjeros y también extranjeros, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Oh, ok, muy bien. Sí. Entonces, así como un tipo Comisión de la Verdad, tipo El Salvador, tipo Sudáfrica. Exactamente. ¿No es así? Sí. Buscando individuos que fueron muy malos, que fueron terribles, que violaron, atacaron. A través de la obra hablan de muchas cosas, de la UNMAP, de las damas de blanco, de los homosexuales que fueron maltratados, de los bombardeos a personas que se escapaban en barco. Todo eso sale a través de la obra, a través de los diálogos, cuando ya viene el encuentro del que está persiguiendo a este individuo, que es el comandante Eulalio, que está escondido. ¿Y Eulalio más o menos cuántos años tiene y cuáles son los pecados que pesan sobre sus espaldas? En la obra, los pecados son todos los pecados del régimen, todas las violaciones, todas las atrocidades que conocemos. Necesitaríamos muchos libros para poner todos esos pecados. Pero en la obra hablamos del maltrato a las damas de blanco, el maltrato y el asesinato de jóvenes en la UNMAP, el ametrallamiento de jóvenes escapándose en barco, en balsa. Bueno, así el transbordador 13 de marzo, ¿no? Todo eso se menciona. Y quería mencionar de que el protagonista, el actor principal, es venezolano. Se llama Alfonso Rey, y los otros dos, Ania Guillén, es cubana, y Sándor Juan también es cubano. Son tres nada más que componen el elenco de la obra. Mire, y le pregunto, usted dentro de su creatividad, ¿por qué usted pensó que esa tercera vía es la que podría enfrentar el futuro cubano? Bueno, a lo mejor es utópico, hipotético, y ya ahí entramos en la ficción. Ya es algo que yo como creativo me lo imaginé y pensé de que tal vez algo así va a suceder en 5, en 6, en 8, en 10 años, pero va a suceder.
Eso es lo que yo me imaginé. El punto X, usted estaba diciendo al principio yo del programa, o del segmento que según su información hay diferentes puntos o refugios, búnkers, ¿no?, que han establecido los militares cubanos para refugiarse en caso que algo así ocurra. Según yo he leído a través de los años, el aparato militar de la revolución creó muchos puntos secretos a través de las islas y en todo el archipiélago cubano, no solamente en la isla principal, pero en todos los islotes y en los cayos hay muchas armas escondidas. Hay incluso aviones escondidos debajo de la tierra. Y eso no es secreto, eso ha salido en entrevistas que le han hecho a ex militares, lo he leído en libros. Yo no tengo la prueba de dónde geográficamente están esos puntos, pero muchos ex militares que se han exilado han hablado de eso. O sea, que existen muchos puntos X a través de la isla de Cuba. Y ahora en una obra de teatro que se va a presentar el próximo viernes y sábado, ¿no es así? Jueves y viernes. Jueves y viernes. El jueves y viernes, pero el viernes es muy importante porque se celebra el Día Internacional del Teatro Cubano en el Exilio. Y es por esa razón que nos invita el Museo Cubano, que dirige Iliana Fuentes, nos invita a traer esta obra de Nueva York para celebrar el Día Internacional del Teatro Cubano en el Exilio, que no solamente se celebra en Miami, en Nueva York, en París, en Madrid, en New Orleans. ¿Y quién mejor que traerlo usted? Bueno, el creador de la película Insigne. Miami, que es mi segunda Su ciudad parte del exilio. Le agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias, Iván, para mí un honor. siempre un gusto. No, el gusto es nuestro y siempre bienvenido al programa. Y que tenga mucho éxito, .x, Cuba.x. A ver si va a terminar así como usted lo ha imaginado. Ya regreso. Y bueno, el quinto segmento que me encanta porque siempre puedo hablar con usted a través de las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea YouTube, Facebook o Twitter, y ahí están las direcciones. Vamos entonces al primer segmento, el primer mensaje que dice Santos y JJ. El primero, un traidor a sus amigos; el segundo, un farsante vividor, donde estaban en esta elección las grandes ideas de don JJ. Bueno, Osmond, verdaderamente no creo ni que sean ni vividor ni farsante. JJ es un hombre sumamente inteligente y el presidente Santos ha tratado de hacer lo mejor por su país. Si va a ser reelecto o no, eso lo tienen que determinar los colombianos, pero me parece que son palabras un poco fuertes para ambas personas. Las conozco ambas muy bien, pero bueno, gracias. Sus opiniones siempre respetadas. Vamos entonces al próximo, que viene de ¿quién? Que viene de Mabel. Son tremendos los Peachy Boys, a mí me encantan a mí también. Uno de mis favoritos es el Santa Claus cubano. Gracias por traerlos al show. No, si es que ese es el tipo de programa que a mí me gusta hacer, donde uno tiene imaginación, donde uno crea y donde se divierte, ¿verdad? Ante tanto problema y tanta escena violenta y trágica que tenemos que reportar en este tipo de programas de información y análisis. Gracias. Vamos entonces al próximo, que viene de ¿quién? De Shihirán. Los Estados Unidos espía para luego chantajear y obligar a los líderes de Europa a tomar sanciones en contra de Rusia. Mire, los Estados Unidos tienen ganas de olvidarse del mundo, lo que pasa es que no pueden. Gracias por la sintonía. Como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ahí está la página del internet para que usted me pueda escribir o ver videos anteriores. El pelo, el de Bobby, el mejor. La cara, la de Dania. Y el atuendo, la mejor diseñadora de modas en Miami, Gabriela Arango. Mañana, a la hora de siempre. Hasta entonces, buenas noches.